Bueno, profesor, buenas tardes, hijo, ¿cómo están? Siéntese. Profesor, porque queda muy inquieto en filosofía y mucho estábamos diciendo que nos gusta cuando usted nos da la clase de religión, hombre, y que usted quiere hablar de una cosa y que una cruz, padre, que también, que ateo, padre, que eso, ¿qué explicación quiere usted dar, profesor, acerca de eso? Porque a nosotros nos gusta que usted nos dé la clase de religión, no es de poco gente que andan hablando cosas porque un fundador dijo que pueden entender como quieran la Biblia. Y usted dijo que eso no se puede entender como uno quiere, profesor. Sí, claro, queridos estudiantes. En ningún momento podemos hacer las cosas como queramos. Por eso es que se estrella mucho gobierno porque quieren hacer las cosas como quieren. Hay que matar y perseguir porque nosotros somos la galleta y resulta que se estrellan y entonces nacen las famosas cavas llenas de toda clase de porquería y de interpretaciones acomodadas a su mentalidad de cunas y de cosas. Pero en aquellas cuestiones religiosas que vamos a distinguir para poder hablar de la maldita cruz y la bendición del ateo. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, primero que todo quiero que se sienten. Primero que todo quiero que se den un abrazo fraternal. Primero que todo quiero que sepan que hay libertad de culto. Primero que todo quiero que sepan que el profesor Ferreira no va a pelear con nadie sino enseñar. Primero que todo, para saber qué es la maldita cruz, tenemos que saber, queridos estudiantes, cojan un plumero y apunten qué es cruz. Porque dentro del seno de las mismas religiones empiezan a nacer tergiversaciones completamente de estilo griego, donde las palabras toman otro significado y se puede decir, por ejemplo, que aquello que se llamó cruz también fue un tormento. Y que tormento es todo dolor y sufrimiento que se padece, y que aquel pedazo de palo fue un tormento para un hombre. Pero ya en la historia de la humanidad también habían en varios caminos hombres que se levantaban contra un estado y eran atormentados en cruz. Por lo tanto era una silla eléctrica de la modernidad, de hoy en día, cuando todo aquel que se impone y se para delictivamente contra el imperio, en aquella época lo vieron. Por ejemplo, recuerdan ustedes a Espartaco, ¿verdad? Bueno, cosas así por el estilo. Lo que quiero decirles es que la palabra cruz es una palabra que realmente es un madero que está totalmente inclinado. Está, aparte de estar inclinado, la palabra cruz, que está ese madero hincado, es verdaderamente, junto con otro horizontal y vertical, forma la cruz. Hay muchas clases de cruces. Por ejemplo, tenemos la cruz llamada la cruz de papel, que no es más que la cruz papal. Tenemos la cruz griega, tenemos las gamadas, tenemos que esta fue una leva del famoso Hitler, una insignia. Tenemos la de San Andrés, que son una X, la de Santiago, la de Calatrava, la de Malta, que son unas puntas que unas estrellas triangulares, que tiene 4 partes. También tenemos la latina y así por el estilo. Hay muchas cuestiones y muchas cruces de condecoración, y se encuentran cruces también en moneda. Por lo tanto, tenemos también la cruz egipcia. ¿Pero qué es cruz, profesor? Para que no tiene... Bueno, resulta que hubo un hombre que lo guindaron en una cruz. Y yo les voy a hablar de eso para distinguir entre religión y Dios, para poder entender por qué soy ateo en nombre de Dios. Gracias a Dios. Entonces, resulta que la cruz, que es un madero hincado verticalmente en el suelo, se puede decir, y que se atraviesa en su parte superior por otro.
que de una u otra manera suele ser mucho más corto. Y así aquí se clavaban o ataban las extremidades de ciertos condenados, que formaba y estaba formado por dos líneas, barras o palos que se cruzan perpendicularmente. Esto es cruz. Pero también, aparte de todo ese poco de cruz, podemos decir que es el lugar donde a algunos sentenciados por criminal, por digamos, por delitos graves, como hoy en día sentarlo en una silla eléctrica era la cruz en la época. Pero esta palabra cruz se vuelve, según las cuestiones religiosas, que es muy diferente a ateo, porque el ateo no cree en religiones, sencillamente porque las religiones son las que nos hablan de unos dogmas, de un Dios, y que proviene la palabra religión de más de 4000 años antes de que se clavara a alguien en una cruz, porque hubieron muchas religiones debido a muchos dioses. Alrededor de unos 4000 dioses han visto. Y hasta que se llegó a un dios hace 2000 años, que de hoy en día esos 2000 años serían unos 4000 años, se llega a un madero, a un individuo que por cuestiones, ya sean de que alguien le había dicho qué hago para salvarme, para salvarte solamente tienes que creer en Cristo, o qué hago para ser limpio de pecado, tienes que nacer de nuevo, por ejemplo, como se le dijo a un Nicodemo. Pero no vamos ahora a esa cuestión y vamos a ver, y yo quiero darle un agradecimiento grande a un pastor, amigo mío, porque tengo muchos y muy buenos, y hombres rectos, correctos, de virtudes, que me obsequió una Biblia que yo comparo con el Scofield y que es muy buena, y la estoy haciendo un estudio. Por ejemplo, llega un momento en que usted se pregunta, bueno, entonces ¿es lo que dicen los griegos o lo que dicen los romanos? Por lo tanto, en griego significa un instrumento donde se ejecutó a Jesucristo, pero que también esta palabra significa en las escrituras griegas, en las cuestiones cristianas, se determina con un madero con un leño transversal, y que proviene de una palabra conocida como stulu, que significa principalmente un madero o poste, y no hay nada que demuestre que tenía un palo atravesado horizontalmente. Por lo tanto, este instrumento de madero fue maldito en la época, y por eso es que daba lo mismo clavar a otro hombre que tocó la cruz, como Simón de Cirene, y ya daba lo mismo a cuál de los dos quien la llevaba se clavaba, porque Simón de Cirene también se volvió igualmente maldito o gran criminal al tocarlo, y daba lo mismo clavarlo a él si llegaba con ella ya. Pero como el indicado era según las escrituras y según la cuestión de las promesas divinas, era el famoso Mesías y Jesucristo, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, según las cuestiones de llamadas persons y de un Christian Cruz, donde no hay ni una sola frase en ninguno de los números escritos, o de los distintos y diferentes y numerosos escritos, no hay nada que diga que se integran el Nuevo Testamento en un griego original, y que indique siquiera de manera indirecta que el famoso stauros que se utilizó en el caso de Jesucristo fuera un absoluto o en absoluto diferente del común, y mucho menos que consistiera en dos leños clavados en forma de cruz en vez de uno solo. Por lo tanto, ya empiezan aquí las cuestiones religiosas, de grupos religiosos, a mirar esta cuestión de la silla eléctrica de la antigüedad de una manera diferente. Y así yo paso a decirle que se volvió maldito aquel individuo que se suponía era divino,
según dicen, para salvación de la humanidad, y que otro hombre que la tocó también se convirtió en maldito, y a todo el que guindaba en una cruz era un maldito. Por lo tanto, la gran diferencia era la gran promesa, y que era el camino de salvación de la humanidad, para que fuera el camino de salvación de esa humanidad por aquel maldito que se hizo maldito y se hizo llaga y se hizo de todo. Dicen que por amor a cada uno de nosotros. Pero entonces, como hay tantas y han visto tantas miles y miles y miles de religiones, nace la confusión de entonces de cuál de todos esos dioses, casi miles y miles y miles, es el verdadero. Por lo tanto, usted queda en la incógnita de creerlo y cree así en los evangelios. Por eso, cuando llega un momento en que nosotros nos encontramos, por ejemplo, con uno de los hombres que realmente a través de esa maldita cruz trae un mensaje y que dan los evangelios de salvación, donde nos dice, y cuando muchos preguntan qué debo hacer entonces yo para ser salvo, debo tocar la maldita cruz, debo llevar en el pecho la maldita cruz, me la debo poner en la frente la maldita cruz. Si Él se hizo maldito por mí para salvarnos, entonces ¿qué debo hacer? Entonces tendríamos que ir al plan de salvación, a un plan de salvación que yo les voy a explicar para poder entender un poquito al apóstol Pablo, que crea la teología. Ese plan de salvación prácticamente fue iniciado cuando un hombre que cuidaba una cárcel, como aquí alguien que cuida la Modelo, la Picota, la 20 Ventanas de Santa Marta, la de Verne, la Ternera, etcétera, etcétera. Ese hombre carcelero preguntó una vez, siendo romano, le preguntó a un apóstol llamado Pablo que qué es lo más importante, que qué podría hacer él para ser salvo. Y Pablo fue contundente y le dijo, la respuesta, querido amigo, es que tú tienes que creer en el que guindaron en esa maldita cruz, y serás salvo tú y tu casa. Lo dice en los libros de Hechos, en el 16, 30, 31. Y realmente es así de sencillo. Y un hombre también que se acercó y se llamaba Nicodemo, muy importante, también le hizo a este hombre maldito guindado en una cruz una pequeña y singular pregunta, donde él le pregunta qué debo hacer. Y Jesús le contestó, debes nacer de nuevo. Lo dice Juan 3, 1, 8. Por lo tanto, todos vosotros los seres humanos sois pecadores. Y al ser pecadores, la misma Biblia dice en Romanos 3, 23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, la salvación vino por medio de ese maldito, que es diferente a ser ateo. Y al venir la salvación por medio de él, se hizo maldito Simón de Cirene, pero al que debían guindar era el que estaba prometido desde las épocas de Jeremías en esa maldita cruz, que los griegos dicen que era solo un madero. Entonces ya eso queda en cuestiones religiosas y en cuestiones de cultura. Por lo tanto, este Pablo de la teología, del cual le hemos hablado, queridos estudiantes, podemos decir que él estuvo y allá unos 53 años después de Cristo, en Tesalónica. Y allá en Tesalónica él pasa por diferentes partes, como fueron Antípolis y Apolonia, y llegó a esa Tesalónica y presenta el destino de muchos hombres que a través de su doctrina podrán ser salvos. Y por eso de Pablo claramente vimos cómo se dirigió por medio del Espíritu que le poseía y le hacía que predicara, que le llaman Espíritu Santo. Él hizo y fue donde estaba la sinagoga de los judíos y presenta a Pablo una vez más, llevando el evangelio primeramente a los judíos. Lo que quiere decir que
Cuando pasaron por Andípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y allí se presentó el destino de Pablo. Fue en Tesalónica donde prácticamente el destino de Pablo quedó en manos de un Espíritu Santo y que en última instancia va a ser él el que crea esta teología que le dije, pero que aquel hombre grandioso que fue maldito en una cruz por salvación de nosotros y que llamaron Jesucristo, llevó todas las llagas del mundo y todos los pecados de los hombres, y por eso su sufrimiento en aquel Stolos, que significa tormento, en una cruz que es de madera con un palo más corto horizontal y uno vertical. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante eso, estamos ante algo distinto a religión. El ateo no cree en religión. Porque hay muchos, ella nos trae muchos dioses, entonces no sería un solo Dios. Entonces, de tantos miles y miles de dioses que ha tenido la humanidad, ¿cuál es ahora el que se presenta como verdadero? Por lo tanto, maldito fue también Simón de Cirene, pero que este era el que estaba predicho por los profetas como Jeremías. Por lo tanto, y ante este hecho real, vemos claramente cómo este Pablo acostumbraba y acostumbrándose siempre y entrando siempre, llegaba a ellos. Por lo tanto, existía una traducción, debía traducirse como era costumbre. Y así él, por 3 sábados, disputó con ellos de las Escrituras, el famoso Antiguo Testamento. Pablo discutía sobre el Antiguo Testamento cuando ellos se veían obligados a traducirle en su lenguaje, cuando él hablaba de las Escrituras y cuando hacía las comparaciones con respecto a Cristo. Así declaró y propuso para exponer y presentar que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Dónde iba a padecer? En la silla eléctrica de la antigüedad, la cruz. Que algunas culturas, como la griega, mencionan una palabra que significa madero y de tormento. Por lo tanto, había que ir a la cruz para que todo el pecado sea expiado. Lo dice Génesis 3:15, Éxodo 12:13 y Isaías capítulo 53. Y así, de esa manera, resucitara de los muertos. Y él resucitaría también de los muertos y resucitaría a la humanidad en los últimos tiempos. Lo señala Leví 14:1-7, Salmo 16:10, y que precisamente este Jesús que resucitó de entre los muertos, el cual ya Pablo os anuncia, decía él, Pablo, que yo le estoy hablando de un Dios desconocido y este es el Cristo que les traigo. Muy diferente a Apolo, muy diferente a Marte, muy diferente a la Afrodita, a Venus, a toda esa cantidad de dioses y diosas que existían, y que ese hombre que sufrió y se hizo maldito por nuestros pecados no era más que alguien que dicen que no escribió, pero que sin embargo el Vaticano dice que tiene algunas cartas de Jesucristo, pero no sé por qué no las han metido como una carta escogida y como escogieron los evangelios. Por lo tanto, el ateo dice: yo no creo en religiones y soy ateo, gracias a Dios. Ay, gracias, profesor, por esa clase de religión bien explicada y acerca de qué es esa palabra de cruz. Entonces, cruz en un madero, que significa maldito el que ahí clavan. Era la silla eléctrica de la época por cuestiones políticas, religiosas, morales, etcétera, etcétera. Así también fue Espartaco clavado, que era un rebelde, y también 2 ladrones, y también el hijo que llamaron de Dios. Continuaremos en la próxima clase para poder seguir hablando de estas cositas cuando demos clases de religión. Nos vemos.